Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan cada sábado en este seminario que hemos venido desarrollando sobre eh, el símil, el paralelo entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, básicamente enfocado a conocer un poco más de la palabra de Dios, de el tema de la profecía bíblica y de la actualidad, de lo que tiene que ver con nuestro momento histórico actual. Continuando, la vez anterior veíamos en un paréntesis lo que tenía que ver con Apocalipsis 4 y 5, lo que se enmarcaba dentro de el planteamiento eh, de Daniel 7 y de lo que tenía que ver con Apocalipsis 4, de ese marco de Dios en su trono, de los cuatro seres, los 24 ancianos, de las miriadas de miriadas de ángeles, y pasábamos allí al capítulo 5, donde ya no era tanto ese enfoque a Dios, sino a Cristo, a la obra de Cristo, a los siete sellos, a las alabanzas, a esa gran celebración, a lo que ocurría, a lo que era la obra de Cristo, y hacíamos un paréntesis para entender un poco lo que era todo ese proceso de la fiesta de los tabernáculos y paralelamente lo que implicaba la obra de Cristo en ese momento y ahora, lo que tenía que ver la obra de Cristo en ese momento actual. Cerrábamos ese paréntesis para pasar a lo que era Apocalipsis 6 y 7, que básicamente es una parte bastante álgida de este libro de Apocalipsis. En esta fase de Apocalipsis 6 y 7 vamos a entrar en un tema escalofriante, por llamarlo de alguna manera, y es el tema de los sellos. Interesante. Cuando entramos al tema de los sellos de Apocalipsis, los siete sellos, tenemos que necesariamente empezar a vislumbrar varios elementos. El primero de ellos es que hay una tremenda similitud entre los planteamientos que hay en los siete sellos establecidos en Apocalipsis y lo que se plantea en Ezequiel 2, allí entre los versículos 8 al 10 aproximadamente, donde se habla de una cantidad de ayes, de dolores, de lamentaciones, de angustias, de gemidos de parte del pueblo. Es decir, son unas descripciones, unos planteamientos bastante angustiosos. A diferencia entre lo que plantea allí en Ezequiel 2 y lo que plantea Apocalipsis 6 y 7, es la figura, la presencia, la representación de Dios y de Jesucristo frente al ser humano. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis la figura, la representación de Dios ante el ser humano es la de un escudo, la de una barrera protectora, la de un protector de una serie de eventos. Y eso es fundamental. Y es fundamental, y aquí voy a extenderme de una manera muy respetuosa un poco sobre el tema, casi como un llamado de atención, porque aquí es donde cae el palo y mata al hombre. Para poder hacer que el palo caiga y mate al hombre, es necesario que nos vamos a una frase, a una cita bíblica bien interesante.
y es la cita de Oseas. Oseas 4:6. ¿Por qué Oseas 4:6? Porque es una frase que nos han citado cantidad de veces y como decía Ever Castro, se pasó la norma por la faja. Voy a tomarme el atrevimiento de leerles Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Muy bien. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué tiene que ver todo eso con Apocalipsis 6 y 7? Pues usted sí es bien charro. Confunde huevos con albóndigas. ¿Ya? ¿No le parece? Sencillo, fácil. ¿Por qué no vemos a Dios como protector? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a Apocalipsis? ¿Por qué le tenemos tanto temor a la apertura de los sellos? ¿Ah? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al Apocalipsis? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos quién es Dios. Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. Porque hemos dejado que nos enseñen la palabra de Dios otros. Así. Esos otros sean sacerdotes, curas, pastores, amigos, otros. Que la estudien otros, yo no tengo tiempo. Eso es muy complicado. Es que yo me pongo a leer la Biblia y me duermo. Es que yo no entiendo. Es que por dónde se empieza. Es que eso yo no entiendo. Eso es muy enredado. Es que cómo. Es que qué Biblia cojo. Ayer había una disertación con alguien que cuando yo le di mi pobre explicación del tema, me dijo, no, pues valiente gracia, qué explicación tan brillante, qué disertación tan profunda. Y se pone uno a ver y ve, y sí es muy profunda. La disertación básicamente era, ¿cómo aprendiste a caminar? Caminando. Pero que sacar muchas veces. Así, total. Pero que aprende, aprende. ¿Cómo aprendí a hablar inglés? Hablando inglés. Jamás va a aprender inglés durmiendo, mientras duerme. Nunca va a aprender inglés mientras duerme. Usted tiene que aprender inglés hablando inglés. Que al principio no se le va a entender nada. Con seguridad que no se le va a entender nada. Que al principio todo el mundo le va a reír encima. Delo por hecho. Pero que aprende a hablar inglés hablando. Hombre, ¿cómo aprende a montar en bicicleta? Montando en bicicleta. Ay, Dios. Que se va a caer 1000 veces. Oh, sí. Se va a raspar hasta la conciencia, eso lo garantizo. Pero que aprende, aprende. ¿Cómo aprende a hablar con Dios? Hablando con Dios. Al principio no se van a entender. Que al principio le va a dar artritis y artrosis en las rodillas. Oh, sí. Pero que al final se van a volver los mejores amigos.
se lo garantizo. ¿Cómo hace para leer la Biblia? Leyéndola. Que al principio no va a entender, pero por favor, ni cinco, no vas a entender nada, pero nada va a entender. Pero que al poco tiempo se va a enamorar de ella y la va a entender, se lo garantizo. La palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que expurgarla para que conozca el carácter de Dios, para que cuando lea la palabra de Dios, usted sepa quién es Dios, para que cuando llegue al Apocalipsis no le dé miedo, para que cuando abran los sellos de Apocalipsis 6 y 7, usted vea un Dios protector, no un Dios que va a acabar con usted. Para que usted sepa que cuando llega la muerte, no es el fin. Porque a la gente le da miedo de la muerte, porque no sabe qué viene después. Ya se acabó, no hay nada. Em, sí hay algo, ya lo vi, y se me fue. Lo que pasa es que si usted no conoce a Dios y no conoce la Biblia, parce, se le acabó el paseo. Pero si usted conoce a Dios, cree en Dios y conoce la Biblia, pare, sí hay otra segunda parte. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 hablan de eso. Pero si usted no conoce el resto de la historia, se perdió. No hay protección. No hay razón de ser de deleitarse en la apertura de los sellos. ¿Comprende? Apocalipsis 6, Apocalipsis 7 habla de la protección de Dios para su pueblo. Y de ahí la cita de Oseas. Si usted no conoce, si usted desconoce las cosas de Dios, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 son la peor noticia que le pueda llegar. Es destrucción, es caos, es perdición para usted. Mejor dicho, embalado, parce. Pero si usted conoce de Dios, si usted conoce la palabra de Dios, Dios es su protector y es quizás de las mejores noticias que le puedan llegar. Apocalipsis 6, Apocalipsis 7. Continuemos. La figura que refleja Apocalipsis 6 y 7 de un Dios como protector, de un Dios como escudo ante esas adversidades que están por venir, no es la primera vez que se refleja en la Biblia. En muchísimas ocasiones, paralelamente con Apocalipsis 6 y 7, se ha evidenciado la presencia de Dios como un escudo. Se ha presentado la figura de Dios como un protector de su pueblo, de su iglesia. Y hay varias citas, muchísimas. Solo por citar algunas, en la Biblia podríamos citar Génesis capítulo 15, versículo 1, los salmos, el Salmo 28, 7, el Salmo 119, versículo 114, en Apocalipsis 6, versículos del 1 al 8, allí en Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17, Apocalipsis 7 del 1 al 3, y hay un sinnúmero de citas bíblicas donde se presenta la figura de Dios como un protector, como un escudo, como una protección de su pueblo, de su iglesia, no de la creación. Ojo, ojo, no de toda la creación, de su pueblo, de su iglesia, de los que le conocen y de los que él reconoce como sus hijos. ¿Vio?
¿Se dio cuenta ahí escondidito cómo cayó el palo y mató al hombre? Todos somos hijos de Dios. No, papito, todos somos criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. ¿Se da cuenta? De hecho, cuando usted va a Génesis 3, se da cuenta que Dios se arrepintió de crear al hombre y le dolió en su corazón, dice la palabra. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Hay antecitos del diluvio. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Y si va por allá el Evangelio de Juan, le dicen, y a los que creyeron en Jesucristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, a los que somos hijos de Dios, a eso se les da la protección. A nosotros no. No todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Pilas con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos 7 sellos que se van a empezar a abrir entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7? Hay unas consideraciones, hay unos elementos muy relevantes dentro del proceso de apertura de los 7 sellos que es muy importante tener en cuenta. Muy importante. ¿Por qué? Porque van a marcar el desarrollo del resto de Apocalipsis. Van a ser de una tremenda, tremenda, tremenda trascendencia, que van a marcar un proceso en adelante que tiene que ver directamente con este tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Están allá adelantico. Ojo, los vemos allí en Apocalipsis 7. Y que tienen un tremendo vínculo, un lazo muy fuerte con toda una cantidad de eventos establecidos en Mateo 24 y Mateo 25, que los hemos estado entrelazando muy discretamente, pero que ya no pueden ser tan discretos, ya están totalmente abiertos. Y que vamos a ver una tablita comparativa, ahora más tardecito, si el Señor nos lo permite. ¿Cuáles son estos elementos que rodean la apertura de estos 7 sellos? ¿Cuáles son estos elementos que son relevantes, que le dan una marca muy especial a la apertura de estos sellos? El primero de ellos es que la apertura de estos sellos se da al ingreso del santuario. Solo es posible hacer la apertura de estos sellos al ingreso del santuario. No se puede dar por fuera. Es decir, esto implica todo un ritual, implica todo un evento desde el punto de vista de la magnificencia, de la trascendencia que esto tiene. Es decir, no es un evento trivial, no es algo que pueda ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que marca un hito, marca un momento específico y claro dentro de la ocurrencia de el instante en que va a partirse en dos la liberación entre el pueblo de Dios y la salvación, por llamarlo de alguna manera. Va a partir una trascendencia entre ya no seguimos donde veníamos en ese padecimiento, sino que vamos a generar una brecha. Es un momento de una tremenda trascendencia, de salvación, de ruptura, de seguir como veníamos. Y eso obliga a que sea en ese preciso lugar, en el lugar santísimo, en el santuario donde deba darse. En segundo lugar, solamente puede abrir estos sellos el Cordero. Solamente Jesucristo, el Cordero sin mancha, es digno de hacer la apertura. Recordemos que habíamos visto que
Jesucristo no solo era ese cordero, sino que además se le había dado la potestad de parte del Padre, de parte de Dios, para ser juez. ¿Recuerdan? Eso lo vimos unas charlas atrás. Entonces, Jesucristo en su calidad de cordero es el sumo sacerdote y es el juez. Y en esa posición de juez, él, en ese lugar del santuario, empieza ese proceso de romper los sellos para iniciar todo este ritual de la apertura de los sellos. Miren qué tremendo, qué condiciones tan particulares. Nadie más puede, solo Jesucristo es el único digno y facultado por Dios para iniciar esta ruptura de los sellos. Qué tremendo. ¿Mm? En tercer lugar, ocurre algo muy especial, y es que de una manera sistemática se rompen los 6 primeros sellos, uno tras otro. Pim, 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 pim. Los 6 primeros sellos son abiertos. Y al momento del séptimo sello, algo ocurre. Para romper el séptimo sello hay que esperar un momento. Hay que tener un espacio. Hay que hacer un pequeño break. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese séptimo sello? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Mm? Hay que generar un espacio, y lo encontramos allí en Apocalipsis 7, entre los versículos 1 al 17, del versículo 1 al 17 del capítulo 7, vemos ese espacio, ese break que se genera para romper el séptimo sello. Y es un espacio que tiene un objetivo muy claro, muy preciso. Y es un espacio dedicado a los últimos días, ya, al final. Primero. Segundo, es un espacio dedicado a unas encomiendas, a unas asignaciones específicas de parte de Jesucristo, a unas delegaciones muy específicas y muy concretas, precisamente para esos últimos días, unas encomiendas. Tremendo. O sea, todo está meticulosamente programado y da cumplimiento precisamente a la palabra. Ojo, no se escapa ni un punto ni una coma. Es claro y contundente. ¿Sí? Y para dar unas seguridades a aquellos que creyeron en el Cordero, para garantizar el cumplimiento de esas promesas, de esa palabra dada. Y solo cuando se garantiza, cuando se dan estas comisiones, cuando se dan estas tareas, estas asignaciones para estos últimos días, solo cuando esto ocurre, se abre el séptimo sello. Y allí hay algo muy especial y es algo muy llamativo. Dice la palabra allí en Apocalipsis 8:1, es el final del capítulo 7 y el principio del capítulo 8. Apocalipsis 8:1 dice que hubo un silencio en el cielo de media hora. Hubo un silencio en el cielo de media hora. Ustedes se alcanzan a imaginar la magnificencia, la omnipotencia. O sea, para mí es algo inimaginable, o sea, no me cabe, no me da la cabeza, no me da la mente, no me da la imaginación para, para entender un silencio de esta magnitud, de media hora en el cielo, después de la ocurrencia de todos estos eventos,
de la apertura de los 7 sellos, no me da, o sea, pues yo, o sea, pues no sé cómo ver eso como un silencio incómodo, como un silencio majestuoso, no, no sé cómo, una como impresionante, pues yo no, no me da la mente para eso. Dice la Biblia, un silencio de media hora, media hora. Pues yo no sé, yo me imagino toda la creación en ese momento como, pues, yo no sé, pues a mí no me cabe eso en la cabeza. Una cosa majestuosa, una cosa es incomprensible, la verdad. Y de la mano de todo esto viene el evento de los 4 jinetes. Y esos 4 jinetes vienen uno con cada sello. Hombre, pues que son 7 sellos y 4 jinetes. Pues sí, pues eso es claro, ¿sí? O sea, 4 sellos con 4 jinetes, ¿sí? Es muy complicado, pues, un jinete con 1.25, 1.45 de sello. No, ¿sí? Ciertamente un jinete trae un sello. Listo, pero fueron abiertos por Jesucristo, claro está. Y ese tema de esos jinetes que traen un sello tienen una característica muy especial, porque en la Biblia los colores tienen un significado y una trascendencia muy, muy especial, muy particular. Y en el caso del color de los jinetes, hace que sea particularmente relevante ese color que describe la Biblia de cada uno de los caballos y de los jinetes, porque hace referencia directamente al color del caballo y al jinete que va sobre el caballo. Y dependiendo de la versión, el último jinete tiene un color que sonaría ambiguo. Los otros 3 tienen un color muy claro, muy definido. Es así como se habla del caballo y del jinete blanco. El jinete que tiene unas vestiduras blancas muy especiales. Y se habla de que ese caballo blanco y ese jinete blanco tiene la característica de ser un vencedor. Seguidamente se habla de un jinete rojo, que está cargado de violencia, de sangre. Se habla de un jinete negro, que está cargado de hambruna, ¿sí? Pero el cuarto jinete, el primero blanco, el segundo rojo, el tercero negro, el cuarto jinete, dependiendo de la versión en la que estemos leyendo, tiene varias descripciones. Es así como se habla de un jinete verdoso, de un jinete pálido, de un jinete amarillo, de un jinete cenizo, y están hablando del mismo, dependiendo de la versión. Y en cualquiera de estos casos, sea un jinete amarillo, sea un jinete verdoso, sea un jinete cenizo, sea un jinete pálido, sea un jinete grisáceo, inclusive lo he leído, hace referencia al mismo elemento, a la misma descripción. Hace referencia al jinete de la muerte o al jinete del Hades, ¿sí? Y esto, hay una cierta referencia a lo que hay allí en Zacarías 6, en Zacarías 1, en el libro de Zacarías, capítulo 6, capítulo 1, si mal no estoy, hace referencia también a estos colores y a estos caballos, pero no tiene nada que ver el uno con el otro. Simplemente la referencia del caballo, del animal y del color. Y es muy interesante ver qué relación tiene, les decía ahora, Mateo 24 y 25 con
estos jinetes y estos caballos y estos colores, claro está. Entonces, como el tiempo en televisión es tan breve, esto es una cosa al pasar un momentico. La semana próxima siguiente, si el Señor nos permite y nos da fuerza, vida y ganas, vamos a hacer un cuadrito durante la realización de la charla, donde vamos a comparar este tema de Mateo 24 y 25 con Apocalipsis, elementos de Apocalipsis 5, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, inherentes a estos caballos de colores, a estos jinetes, para poder entrelazar ya íntimamente y ver cuál es la relación entre los jinetes, los sellos y los mensajes establecidos en la Biblia, inherentes a la profecía de Apocalipsis. Muchas gracias. Adelante. Y recuerden, no vayan a ser ustedes condenados, extraviados por desconocimiento.